Muy buenos días para todos. En nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Urrasur, de nuestra presidenta ejecutiva, la doctora Lilian Mezarango, queremos ofrecerles una muy cordial bienvenida a esta capacitación o asesoría grupal con enfoque comercial y de mercadeo que hemos llamado de la venta tradicional a la venta moderna. Las organizaciones requieren profesionales integrales con conocimiento, habilidades y competencias que permitan gestionar de manera estratégica los procesos de venta, impactando las organizaciones y el mercado con generación de valor y utilidades. Es por ello que nuestro objetivo como Cámara en la mañana de hoy es ayudarles a desarrollar a ustedes, los líderes y asesores comerciales, habilidades de venta consultiva para construir y fortalecer equipos de alto rendimiento a fin de contribuir con el cumplimiento de los objetivos organizacionales soportados con las herramientas de coaching y PNL. Quiero contarles que esta capacitación o asesoría grupal hace parte del programa de fortalecimiento microempresarial de la Cámara de Comercio, eh, donde semanalmente estamos tratando temas de muchísimo interés para ustedes que tienen que ver con gestión comercial, que es el tema que nos convoca el día de hoy, gestión financiera, gestión laboral, productividad, marketing digital. Entonces la invitación es a que estén pendientes de nuestra página web, allí encuentran todos los temas y tienen la forma de hacer su inscripción para que puedan participar. ¿De qué vamos a hablar entonces de la mañana de hoy? Vamos a hablar sobre proceso de venta moderno y proceso de venta tradicional, cambios en el mercado y el cliente, los 4 pilares de la venta moderna y la lectura de necesidades. Eh, este programa tiene una duración de 2 horas y media. Iniciamos entonces con esta asesoría grupal o capacitación. Vamos a estar entonces por hora y media. Aquí lo que vamos a hacer es contextualizarnos de manera general sobre este tema comercial y hacerles la explicación de una herramienta que les vamos a entregar para que ustedes puedan aplicar el conocimiento de manera real en sus negocios o empresas. Posterior a esta actividad, ustedes tienen derecho a una asesoría de 1 hora los seguimos haciendo de manera virtual porque nos seguimos cuidando, donde les asignamos un consultor. Ustedes en esa hora, él los va a orientar sobre la aplicación de esa herramienta ya de manera efectiva en su empresa y también les va a poder resolver dudas e inquietudes relacionadas con el tema central. Eh, ¿Qué les entregamos nosotros por su participación en la mañana de hoy? Les enviamos las memorias a su correo electrónico, igual las colgamos en nuestra página web www.csas.org.co. En la parte superior derecha encuentran un icono que se llama Centro del Conocimiento. Allí van a encontrar las memorias de este y de todos los eventos que vamos desarrollando diariamente en la Cámara. También les vamos a enviar a su correo electrónico el instructivo que les mencioné anteriormente para que puedan aplicar el conocimiento en su negocio, en su empresa. Se los enviamos en 2 versiones, en editable y para imprimir, para que ustedes lo trabajen de la manera que más cómodo les parezca. ¿Cuáles son los requisitos para participar en este programa de fortalecimiento microempresarial? Estar matriculados en la Cámara de Comercio de Urrasur, renovados al año 2020. Pueden participar en todos los temas que les mencioné, pero en la asesoría individual solo pueden participar una sola vez, esto para darle oportunidad a toda nuestra base microempresarial de la región. Nosotros los estaremos contactando entre 8 y 10 días para asesoría individual los que decidan tomarla. Y lo más importante para nosotros es que ustedes estén dispuestos a recibir esa asesoría individual, pueden estar con las personas de la empresa que tengan que ver con ese tema. Al final, les voy a pedir que los que no vayan a tomar asesoría individual, por favor, nos lo hagan saber en el panel de preguntas para no programarle la asesoría consultoria, así nosotros poder ser más eficientes con el manejo del tiempo del programa. Bueno, para lograr entonces nuestro objetivo académico en la mañana de hoy, contamos con el consultor docente Edgar Céspedes. Él es magíster en mercadeo, administrador comercial y de mercadeo, neuroorientador personal y comercial, es consultor empresarial, docente de pregrado y posgrado en áreas de mercado y ventas, con muchísima experiencia liderando equipos de mercado y ventas en diversos sectores y es fundador y director de Click Estratégico. Mi nombre es Tatiana Gómez, yo soy asesora empresarial de la Cámara de Comercio, soy la coordinadora del programa de fortalecimiento microempresarial, entonces, así que cualquier duda, inquietud, sugerencia con relación a la sesión de hoy u otros temas, con muchísimo gusto pueden escribirme en el panel de preguntas. Igualmente en el chat de esta plataforma
Yo durante el desarrollo de la capacitación les voy a poner las invitaciones a los próximos eventos que tenemos la semana siguiente, pues para que si quieren inscribirse lo hagan ahí de manera directa. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Edgar, bienvenido. Y tienes la Hola palabra. Tatiana, ¿qué más? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación nuevamente, muchas gracias y muy buenos días para todos nuestros empresarios. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante y es cómo concebir esa venta, no de manera tradicional, sino de una manera más moderna y sobre todo más pertinente para las necesidades de los mercados. Vamos a trabajar por ofrecerles bastante valor entonces en esta sesión. Vamos entonces de esta manera a empezar, y cuando hablamos de ventas es fundamental pensar en esto, en la zona de confort. Y yo quisiera hablar un poco antes de enmarcarnos en el tema de las ventas, de esa zona de confort que a veces y que empresarialmente podemos caer en ellas. La zona de confort no es mala, pues uno siempre quiere estar en confort. Lo que sí es malo es estar en la zona de confort mismo. Y allá es donde quiero llegar con ustedes. Que nos cuestionemos si de pronto esas acciones, si queremos crecer en ventas, si queremos crecer nuestro negocio, pero estamos haciendo lo mismo y no nos estamos reevaluando y cuestionando sobre las acciones, si son pertinentes o no, de cara a los desafíos que supone el mercado hoy y sobre todo si dan respuesta a las necesidades que tienen nuestros clientes. Por eso quiero empezar con salir de esa zona de confort, que yo la llamaría salir de la zona de confort mismo. Y cuando salimos de esa zona de confort mismo, nos sometemos a una zona de aprendizaje, a una zona incluso de miedo. Y allí es donde posiblemente nos sentimos incómodos porque posiblemente necesitamos, digamos que renunciar a cosas que hemos venido haciendo. Pero esas renuncias son las que posiblemente nos van a ayudar a tener poco. El mensaje con esto es a que nos cuestionemos, a que reflexionemos qué tan tradicionales estamos siendo en esa gestión de ventas, porque a veces queremos tener muy buenos resultados, pero haciendo lo mismo, ¿cierto? Y sin generar, digamos que, impacto e innovación en lo que hacemos. Entonces, desde allí vengo con este tema y la invitación es a que rompamos paradigmas. A veces los crecimientos en ventas en la organización o gran parte de los inconvenientes en el crecimiento de ventas en las organizaciones están dados por paradigmas que nosotros nos vamos formando, paradigmas empresariales, porque decimos, yo llevo 15 años con mi negocio, siempre lo he hecho así, yo soy experto en algún sector, y esos paradigmas son los que nos van envolviendo como en un torbellino del día a día y que no nos dejan ver mucho más allá. Entonces, al romper esos paradigmas, al darnos la oportunidad de visualizar, de querer aprender cada día, de poder observar diferentes posiciones, diferentes posturas y de no sesgarnos solamente con nuestras posiciones, podemos conectar puntos diferentes que se convertirán en oportunidades de pronto para hacer cosas que posiblemente creíamos que eran locas y arriesgadas, pero que posiblemente nos dan resultados. Entonces, cuando rompemos esos paradigmas, nos empezamos a ir a esa zona de exploración, donde empezamos a conocer, ¿cierto? Y a explorar esas nuevas formas de llegar posiblemente a nuestros clientes. Para eso es fundamental hablar de dos conceptos, y es la conciencia y la consciencia. La conciencia es cuando nosotros tenemos un claro conocimiento de todo lo que nos rodea, y la conciencia está basada básicamente en los sentidos, ¿cierto? En lo que uno dice y puede reconocer que está bien y que está mal. Pero el reto es que seamos conscientes, y ser conscientes es un nivel superior porque reconocemos lo que está bien o lo que está mal, pero generamos acciones, ¿cierto? Para evitar esas cosas que posiblemente están mal. Vamos a colocar un ejemplo cotidiano. Vamos a suponer que estamos pasando una avenida muy transitada por muchos vehículos. Al lado hay un puente vehicular, un puente peatonal. Nosotros somos conscientes de que posiblemente si pasamos por debajo del puente peatonal, hay gran posibilidad de que un carro nos atropelle. Eso es conciencia. Pero la conciencia
Con ese es cuando decimos, no, no me voy a arriesgar, no me importa si me demoro un poco más, pero prefiero hacerlo bien y estar yo bien, y tomo el puente peatonal. Ahí somos conscientes. ¿Cómo quiero que llevemos esto a las ventas? Posiblemente somos conscientes que en nuestro negocio necesitamos hacer alguna cosa de manera diferente, pero nuestro día a día nos lleva otra vez a hacer lo mismo, ¿cierto? Y a estar muy metidos en ese día a día y estar como unos caballitos cocheritos de pronto sin ver otras opciones. Porque vuelvo y digo, nos volvemos y nos metemos en ese torbellino, en ese remolino del día a día que no nos deja salir o que nosotros no dejamos salirnos de allí. Pero el tema es, empezamos a ser conscientes cuando generamos acciones, cuando empezamos a trabajar con acción, ¿cierto? Fundamentada y orientados en conseguir cosas y en generar nuevos cambios en el negocio. Entonces la invitación, y es otra reflexión a lo que los invito, hoy cómo estamos gestionando nuestras empresas. ¿Somos conscientes o somos conscientes? ¿Cómo estamos? ¿Cómo queremos crecer? Yo estoy seguro que todos queremos crecer en nuestras empresas, pero somos conscientes de que necesitamos un alto en el camino y gestionar las cosas de manera diferente. Es una reflexión a la que los invito como introducción a este tema y hace parte también de la vida. Vamos a meternos entonces con los conceptos básicos de venta. ¿Y qué es una venta? Ojo, desde la teoría, una venta es una acción que se genera de vender un bien o un servicio a cambio de dinero, desde la teoría. Desde el concepto que quiero entregarles hoy, las ventas, ¿cierto? Es aquel proceso por el cual usted entrega valor pertinente a un grupo de clientes, entrega valor pertinente a un grupo o a un segmento de mercado o a unos clientes. ¿Y cómo que valor pertinente? Porque es que nos han hablado de generación de valor, de propuesta de valor, pero es que la propuesta de valor, la generación de valor es dependiente. ¿Dependiente de qué? De la necesidad y la problemática del cliente. Por eso quiero llevarles este concepto de que el proceso de venta va mucho más allá de ese proceso de intercambio de un bien o un servicio por dinero. El proceso de venta se tiene que pensar desde el antes, durante y después. En esos tres procesos, yo tengo la posibilidad de entregarle valor a mi cliente y de empezar a resolver problemáticas de mi cliente. No solamente centrarnos en el proceso de intercambio comercial y donde hay un intercambio por dinero, porque allá es donde todos generalmente nos enfocamos. Que creemos que la venta es simplemente cuando recibo el dinero o cuando el cliente me dice, listo, te quiero comprar. Pero la venta sucede antes. Antes es cuando usted va mandando mensajes a ese cliente y genera conciencia en ese cliente de que usted es la mejor opción para resolver un problema que él tiene. Y entonces ahí vienen las múltiples herramientas que podríamos tener para captar esa información de los clientes. Las estrategias de marketing digital, por ejemplo, es una muy buena opción. Pero no solamente enfocadas en mostrar producto, sino en mostrar beneficios. Entonces, cuando hablamos de que las ventas es un proceso para generar valor pertinente, hablamos de que el proceso de ventas debe estar fundamentado y orientado en la generación de valor, de beneficios, de comunicar beneficios, ni siquiera de comunicar producto, ¿cierto? Lo que tenemos que lograr es que nuestros clientes, no vender a nuestros clientes. Lo que tendríamos que lograr es que nuestros clientes nos compren y que nos compren por la generación de valor que nosotros damos, por la capacidad que nosotros tenemos de solucionar un problema que ellos tienen. Y el problema muchas veces que tienen nuestros clientes no es solamente enfocado en el producto. Nuestros clientes posiblemente tienen otras situaciones a las que nosotros les podemos aportar. Voy a colocarles un ejemplo de esto. En algún momento, en una empresa, estaba liderando un equipo comercial y ese equipo comercial vendíamos productos textiles. Desde la gerencia de esta empresa, digamos que no había asignado un presupuesto para hacer activaciones con los clientes y cero presupuesto para eso. Había una percepción gerencial de que como éramos los líderes de mercado, eso era suficiente.
Entonces, desde el rol que teníamos, hubiéramos podido tener una posición, bueno, si la gerencia no nos da, pues no hagamos nada, ¿cierto? El tema es que nos dimos a la tarea de, con el equipo, salir a conocer nuestros clientes y escuchar los clientes y escuchar esas necesidades que tenían y esas dolencias que ellos tenían. Pero esas dolencias no solamente enfocadas desde el producto que nosotros vendíamos, que eran productos textiles, sino desde lo que ellos eran como clientes. Y salimos a hacer un recorrido para escuchar a nuestros mayoristas y a nuestros distribuidores. Para resumir, gran parte de los problemas que ellos tenían estaban fundamentados en que sus equipos comerciales tenían deficiencias o carencias de pronto en la capacitación, que los necesitaban fortalecer y que ellos mismos tenían necesidad de gestionar mejor sus estrategias para crecer su negocio. Y ojo, pues, nosotros lo que vendíamos eran productos textiles. Con eso nos reunimos en equipo y logramos hacer y configurar un programa de capacitación y de formación para nuestros distribuidores y mayoristas, que no nos valió dinero, porque nosotros teníamos las capacidades de hacerlo, ¿cierto? Entonces, aquí estoy dándoles capacitaciones a ustedes, pues a los clientes también les dimos un proceso de capacitación. Entonces, formamos un proceso de consultoría para nuestros distribuidores y formamos un proceso de capacitación para los vendedores de nuestros distribuidores. Y en las correrías convencionales que teníamos que hacer a lo largo del país, lo que hacíamos no era hacer las visitas comerciales tradicionales, sino lo que hacíamos era generar capacitaciones para nuestros clientes, lo que sí generaba valor. Entonces miren que la generación de valor no iba amarrada a una prenda textil, iba amarrada al proceso de la vinculación que como empresa teníamos con él, reconociendo que tenía unas carencias. Cuando fortalecimos esto, inmediatamente generamos mayor fidelización de esos clientes con nosotros, ¿cierto? Lo que se vio representado en mejores ventas y crecimiento con ellos, porque ellos encontraron que estábamos generando un valor adicional a lo de todos los competidores. Es que todos los competidores iban a ofrecer o más descuentos o promociones o 2x1, bueno, bonificaciones, es lo mismo. Aquí lo que tenemos es que entender ese cliente. Por eso, para generar valor, para entender el proceso de ventas, lo primero es colocar el cliente en el centro de la ecuación. La gestión de ventas, entonces, se puede entender como todas esas actividades que yo hago desde el equipo comercial o que son de carácter comercial y las cuales las ejecutamos en la empresa y por el equipo comercial que tenemos. Y que esa gestión de ventas tiene una labor administrativa y una labor operativa. Esa es la gestión de ventas. Quiero que tengan muy presente ese término gestión de ventas porque más adelante les voy a recomendar una especie de metodología para hacer esa gestión de ventas. Los componentes del tema de las ventas son la empresa. Y ojo, la venta no solamente desde el equipo comercial. La venta o la gestión de ventas es deber y responsabilidad de toda la empresa. Porque no vale nada que usted tenga uno o dos vendedores muy buenos que estén concretando muy buenos negocios en el mercado, ¿cierto? Pero que, por ejemplo, la persona de despacho no tenga ningún compromiso, ninguna conciencia de las necesidades en entrega inmediata que tienen los clientes. O que el equipo de cartera esté completamente desconectado de lo que necesitan los clientes y que solamente esté enfocado en llamar a cobrar de manera brusca y de manera grosera. Entonces, el equipo comercial es toda la empresa. Toda la empresa debe estar en función desde cada uno de los roles, ¿cierto? Desde cada una de las áreas de las organizaciones, apuntar a las necesidades del cliente. Aquí voy a entregar un concepto de lo que es mercadeo. Y hacer marketing, a grandes rasgos, es configurar toda la empresa para las necesidades que tiene el cliente. Es configurar toda la empresa a las necesidades del cliente, no que el cliente se adecue a las necesidades, a las políticas de la empresa. Somos nosotros los que tenemos que analizar y adecuarnos a eso. El tema, entonces aquí viene la empresa, el portafolio, que sea un portafolio pertinente, que sea un portafolio adecuado para el segmento del mercado al que yo me he estado orientando. Espero que muchos de los que estén aquí en esa charla hayan escuchado las otras capacitaciones de las que les he hablado mucho de segmentación,
para que ya lo tengan un poco más claro y vayan uniendo puntos. Segundo, tener claro entonces el portafolio. Tercero, tener claro el mercado objetivo, y es muy claro cuál es ese mercado, cuál es ese tipo de cliente al que yo le quiero llegar. Lo otro son las políticas comerciales que yo voy a tener para llegar a esos segmentos de mercado. Vamos a suponer que yo fabrico prendas de vestir, ¿cierto? Textiles. Y yo tengo un canal que son los distribuidores, un segmento de distribuidores, ¿cierto? Y que tengo unas ventas directas. Una política, por ejemplo, para lograr equilibrio en los precios de mercado, se llama precios paritarios, donde yo establezco una política donde ninguno de mis distribuidores podría vender por debajo del precio de lista sugerido. Y yo, si vendo a cliente final, no podría vender por debajo para no canibalizar los segmentos. Esos son tipos de políticas. Las políticas también tienen que ver con estructurar, por ejemplo, los tipos de descuento por volumen de compra o por tipo de cliente. Bueno, pues hay diferentes situaciones para establecer las políticas. El otro elemento serían los objetivos corporativos, y es, usted como empresa, ¿cuáles son los objetivos que se está planteando? Porque eso es importantísimo saber para poder tener una buena atracción comercial y para tener efectividad comercial. Yo necesito trabajar sobre unos objetivos. ¿A qué es lo que le estamos apuntando? ¿Cuál es el norte que estamos teniendo como empresa para llegar a esos objetivos? Porque a veces salimos es a vender. ¿Cómo? No sabemos, pero salimos a vender. Y ojo, una premisa, y esto en algunas de las capacitaciones ya lo he dicho. Usted que está responsable del departamento comercial de una empresa, usted que es vendedor o usted que es dueño de negocio, el objetivo no es medir ventas. Ojo con esto. El objetivo no es medir ventas. El objetivo es medir utilidad, que es completamente diferente. Utilidad. Este es el objetivo. Lo que usted debe medir es cuánta plata me queda después del periodo, ¿cierto? De un periodo X, de un mes, 2 meses, un trimestre. No son las ventas. No más ayer estaba trabajando con un empresario y me decía él muy contento que había crecido 20 millones de pesos agosto de 2021 con respecto a agosto de 2020. Y él estaba muy contento. Y que con respecto al mes anterior había crecido 10 millones de pesos, que le estaba yendo muy bien. Pero en medio de la conversación él me decía, en reiterada oportunidad me decía, pero la plata no se ve, no se ve, no sé qué pasa, ¿cierto? Igual sigo con flujo de caja, no tengo flujo de caja. Hicimos un par de ejercicios y le pude demostrar que lo que él estaba generando eran pérdidas, porque estaba por debajo del punto de equilibrio. Entonces él estaba visionado, leyendo y teniendo muy presente sus ventas. Pero es que las ventas, como dice David Gómez en esta frase, las ventas son vanidad, la utilidad es realidad y la caja, eso nos hace ver mucho más reales, ¿cierto? Ventas son vanidad, utilidad, perdón, es sanidad y caja realidad. Ventas realidad, utilidad sanidad y caja realidad. Entonces lo que tenemos que medir es la caja y la utilidad que estemos teniendo. Otro componente de la gestión de ventas son los presupuestos. Es la asignación de presupuestos que sean viables, que sean alcanzables, ¿cierto? Y que estén estructurados y que obedezcan a esos objetivos de mercado, que obedezcan y que estén particularizados posiblemente de acuerdo al portafolio de productos o por segmento, para yo poder llevar control de los crecimientos particulares que tengo, ¿cierto? Es muy importante que si el indicador son las ventas, es la utilidad, entonces este presupuesto y el sistema de compensación yo lo debo de amarrar a una utilidad, no a la venta. Espero que me comprendan. Si yo lo que estoy persiguiendo es la utilidad, entonces mi sistema de compensación deberá estar amarrado es a la utilidad que un vendedor me dé. ¿Por qué? Porque posiblemente si usted quiere generar mayor utilidad y usted lo que le está pagando al vendedor es por ventas y el vendedor da y da descuentos, esos descuentos le están aporreando su utilidad. Entonces tenemos que ser coherentes y trabajar de la mano entre lo que quiero
y lo que hago dentro del ejercicio comercial. Es muy importante. Otro componente son los ejecutivos de ventas. El equipo que yo tenga comercial. El equipo comercial debe ser pertinente para los objetivos que yo quiero, para esa visión que tengo de empresa y sobre todo pertinente para el mercado al que yo estoy atendiendo. Es importante definir unos muy buenos perfiles comerciales. Es que un buen comercial no es cualquier persona que tenga 2 o 3 años de experiencia en ventas, porque yo no solamente debo de pensar en la capacidad que esa persona tiene posiblemente o experiencia en ventas, sino preguntarnos si esa persona tiene el perfil adecuado para estar en mi empresa. Y quiero entregarles esto, no todas las personas son para todas las empresas, ni todas las personas, ni todas las empresas son para todas las personas. Es muy importante, por eso en los acompañamientos que tengo la posibilidad de llevar con empresas y de brindar estas asesorías, les digo, tengan muy presente los procesos de selección de las personas que van a hacer parte de su organización. Porque es que son las personas el elemento diferencial para alcanzar una ventaja competitiva en el mercado. Las estrategias no se ejecutan solas, las acciones no se hacen solas, esas las ejecutan personas. Porque recuerden, nosotros trabajamos con personas y para personas. Entonces, en la medida que usted tenga personal calificado trabajando en su organización, hay muchas más posibilidades de que el impacto que se tenga en el mercado es superior, ¿cierto? Por eso preguntémonos si cuando contratamos al primo que está desempleado, al amigo que nos recomendaron que está muy embalado, ¿cierto? Nuestra empresa la necesitamos hacerla sostenible y que trascienda. La pregunta es, el personal, esa manera de contratar garantiza que usted tenga el mejor talento humano para alcanzar esos objetivos. Es una pregunta, es una inquietud que quiero dejarles allí. Y el otro componente de las ventas es el cliente. Y el cliente pues es el centro de esa venta, ¿cierto? Es decir, al que tengo que conocer, al que tengo que caracterizar y para el que tengo que configurar el portafolio, ¿cierto? Las políticas, incluso parte de los objetivos, ¿cierto? Y que me va a ayudar a cumplir los presupuestos, debe de ser el cliente. Entonces son muy importantes esos componentes dentro de la venta. Si van teniendo alguna pregunta, nos la pueden ir manifestando y Tatiana me va avisando por acá. Hasta ahora no tenemos ninguna de estas. Perfecto. Tenemos que tener presente que existe un cambio en la relación comercial. Hay 3 elementos. Unos factores que intervienen en el proceso, unos efectos que se dan en el cliente y hay unos cambios que se han producido con el cliente. Entonces, lo primero es saber que hoy la información, ¿cierto?, se incrementa y nosotros como clientes, como consumidores, como usuarios de productos, de servicios, en este mundo empresarial tenemos múltiple información, cada vez hay más información. Y esto lo quiero entregar en doble vía. Uno, es que el cliente cada vez sabe mucho más, ¿cierto? De lo que usted hace, de lo que hacen nosotros. Y por eso ese conocimiento lo ha hecho mucho más exigente. Eso le da poder al cliente. Pero desde el punto de vista empresarial también se va incrementando la información, ¿cierto? Las técnicas, modelos y muchas cosas. Lo que tenemos que tener es la capacidad para entender cuál es la pertinencia de cada una de esas teorías, informaciones, para aplicarla en la empresa, ¿cierto? Porque posiblemente al recibir información y querer hacer todo en la empresa podemos llevar caos. Entonces es muy importante que uno también sepa el momento adecuado en el cuando gestionar una estrategia, una táctica, ejecutar algo. Es muy importante el foco, el foco. Por eso, lo que les decía, tener un objetivo claro me implica a mí saber hacia dónde voy y qué necesito y cómo lo voy a hacer, ¿cierto? Posiblemente cuando estamos haciendo empresa vemos muchas oportunidades, pero ojo con esto, muchas de esas oportunidades nos alejan del resultado. ¿Cómo que una oportunidad me aleja del resultado? Sí, porque usted de pronto tiene una capacidad limitada en personal y la satura de actividades y esas personas pierden eficacia, ¿cierto? O usted tiene que atender múltiples cosas y múltiples objetivos y entonces no es capaz de ser efectivo. Otro cambio en la relación comercial se da desde la competencia. La competencia cada vez se multiplica más y esto nos pone un reto. Y para las empresas que nos vamos preparando en esos factores diferenciales, pues digamos que aquí nace una oportunidad, porque es que la competencia se va multiplicando
pero también hay competencia que va saliendo sin generación de valor. El tema es, ¿usted está preparado para recibir la múltiple competencia? Hoy casi todos los mercados están hiperofertados. Hay múltiples competidores. La pregunta que nos deberíamos de hacer es, ¿usted por qué es diferente de los otros? La calidad no debería ser un diferencial, a menos que nuestra calidad sea, la de los competidores sea a nivel Medellín y la nuestra sea a nivel NASA. Si es así de diferente, entonces sí es un factor diferencial. El servicio también debería estar inherente, es algo que usted debe dar, ¿cierto? Entonces es importante contemplar esto desde la competencia. El efecto que tiene el cliente es que el cliente podrá escoger mucho más, tiene muchas más variables y puntos de comparación. Y lo que hace es que se ha vuelto mucho más selectivo. Hay un informe de Jan Haas, una firma consultora investigadora de mercados, y en Nielsen aquí en Colombia, que nos dice con esto, el cliente se ha vuelto más selectivo. Nos dice que más o menos el 45% de los colombianos no tenemos ningún problema si no tenemos la marca 1, comprar la marca 2 o la marca 3. No hay ningún inconveniente, el 45% de los colombianos. Y nos dicen que normalmente el 18% adicional siempre está mirando qué comprar, o sea, no está casado con nada. Es decir, ese sí la piensa un poquito más. Si juntamos esas dos cifras, el 63% de los colombianos podemos denominar que compramos como picaflores. O sea, no tenemos ningún inconveniente en picar. Eso es un gran reto que tenemos las empresas y es trabajo. Y se da básicamente es por falta de esa propuesta de valor, de generación de valor, de encontrar cosas que sean diferentes. Y vuelvo y digo, el ser diferentes va mucho más allá del producto o servicio que usted vende. Y espero que recuerden el ejemplo que les di ahorita. El poder adquisitivo posiblemente se ha reducido o posiblemente hemos encontrado muchísimas más opciones de gasto. Eso es importante. Pero con el COVID definitivamente hay mercados donde el poder adquisitivo se ha reducido. Entonces eso genera que hay una restricción para adquirir ciertos productos. Es decir, que como clientes queremos tener mayor valor por el dinero. Es decir, el costo-beneficio, que uno puede entender que lo que está pagando es adecuado por lo que está recibiendo. Esa es la relación de valor costo-beneficio, de valor percibido. También hay distancias y la congestión ha aumentado, es decir, el efecto que tiene el cliente es que el cliente no dispone de tiempo, esto es tiempo, el cliente no dispone de tiempo y por eso quiere más eficiencia. Entonces, si analizamos el punto 3 y el punto 4, el dinero se ha reducido, las distancias y la congestión ha aumentado, podríamos entender que hay una oportunidad para que nosotros a nuestras empresas vinculemos procesos de logística y de entrega de justo a tiempo que sean relevantes para nuestro cliente y puede ser un factor diferencial. Otro componente es que la tecnología avanza mucho y ha avanzado mucho. Existen productos de múltiples calidades inferiores o superiores, ¿cierto? Pero hay un tema y es que los clientes perciben los productos como productos muy similares. Entonces, el reto está en la diferenciación. Vamos a continuar de esta manera. Mirando entonces, hay unos enfoques de la venta. Estos son los cambios en la relación comercial que se han dado a lo largo del tiempo. Este es el enfoque de la venta tradicional. Y esto es lo que quiero que empecemos a entender y nos empecemos a ubicar. ¿Cómo está gestionando usted sus ventas en el negocio? ¿Usted tiene un enfoque tradicional o tiene un enfoque un poco más moderno? El enfoque tradicional, ¿cierto? Es donde el vendedor, la persona que está vendiendo, utiliza muy poco tiempo para la compenetración. Y la compenetración es entender que al otro lado hay un ser humano, hay una persona. Hay mucho vendedor, yo lo llamo el vendedor precoz, que lo único que quiere es la venta y ya. Y no importa qué pasa, no importa escuchar, entender. Ese enfoque de la venta tradicional posiblemente es el vendedor que habla mucho y que no deja expresar al cliente. Es el vendedor culebrero, que hoy está cuestionado, ¿cierto? Entonces es un proceso donde la compenetración, donde el entendimiento entre esas dos personas es nulo.
o es muy poco, donde el tiempo que el vendedor se toma para entender la necesidad particular y establecer, un relacionamiento con el cliente también es poco. Pero ¿dónde viene a crecer este proceso, este enfoque de la venta tradicional? En presentar y hablar mucho del producto. Aquí se habla mucho del producto. El vendedor habla mucho del producto. Y el cierre, digamos que dedica mucho tiempo, ¿cierto? Porque como no hubo este cierre o concretar la venta se hace un poco más complejo, ¿cierto? Porque como no hubo un espacio para generar confianza con el cliente, ¿cierto? Posiblemente el cliente, cuando usted le presenta el producto, si le da tiempo de presentarlo, tiene muchas dudas. Y esas dudas no generan confianza. Y cuando no hay confianza, el proceso de la toma de decisiones se alarga y posiblemente se aplaza la venta. Por eso es importante, ¿cierto? Entonces, este enfoque está en cerrar a como dé lugar una venta. El vendedor no escucha, ¿cierto? Y no está enfocado en ser ese partner, en ser ese socio del cliente, en acomodarle el portafolio, las soluciones a las necesidades del cliente. Aquí no hay eso. La venta moderna, digamos que tiene ese embudo, mírelo, ese embudo se invierte. Y entonces, entendiendo que el proceso de venta es un proceso de relacionamiento entre seres humanos, ¿cierto? Primero, antes de ser el comprador de una marca, antes de ser la persona que quiere comprar una bicicleta, una moto, un textil, algo, usted es un ser humano, ¿cierto? Es escuchar y compenetrarse con ese cliente. Y sobre todo cuando estamos vendiendo productos o servicios de una venta consultiva especializada. Edgar, pero entonces si yo tengo una tienda, ¿eso también funciona? Claro, porque es que en esta medida es donde usted puede lograr fidelizar el cliente, entender ese cliente, ¿cierto? Y darle muchísimo más de la gaseosa que usted vende en el negocio, de entregar muchísimo más valor. Entonces aquí en este proceso es donde el vendedor escucha más. Hay una frase que me gusta y es cállese y venda. Cállese, escuche más y entienda más. Es un espacio donde nos damos mejor para compenetrarnos y comunicarnos con el cliente. Aquí utilizamos más espacio para comprender y resolver necesidades. Y de esta manera, cuando yo ya tengo más confianza, me gano la confianza del cliente, escucho y entiendo sus necesidades, la presentación de mi producto, de mi servicio, es mucho más concreta porque solamente le voy a hablar al dolor que él tiene. Ya no voy a hablar de manera general. Aquí yo ya aterrizo su necesidad y le hablo solamente a su dolor. De esa manera, el nivel de confianza aumenta y la capacidad de concretar, de cerrar las ventas, incrementa muchísimo más. ¿Cierto? Esta es la comprensión de vendedor, ¿cierto? De que el vendedor es un socio, ¿cierto? Y que no son enemigos. Y aquí es lo que se busca con este enfoque de la venta moderna, es crear relaciones a largo plazo. Entonces entendamos desde esta premisa, cuando entendemos estos dos modelos, entendamos, hombre Edgar, y entonces, ¿qué es la venta? ¿Cierto? Y la venta es esto. El mercado, nuestros clientes tienen unos problemas, tienen unos vacíos, unas carencias, unas dificultades y unas necesidades. Ese es el qué. Y nosotros, por medio del entendimiento de este proceso que les acabo de dibujar acá, necesitamos entregar una solución que sea pertinente, que sea adecuada, ¿cierto? Que deje satisfecho al cliente y que le reporte muchos beneficios a él. Es la solución. La solución debe ser pertinente para el problema. Aquí encontramos el cómo y posiblemente el producto solamente sea una parte de la solución. Posiblemente la entrega también sea una parte de una solución. Vamos a suponer que tenemos un restaurante, ¿cierto? Las personas van ¿por qué? Por una necesidad básica y primaria de alimentarse, pero también tienen una carencia, una dificultad, un vacío o una situación, es celebrar una fecha especial, un restaurante. O
ir a un restaurante para celebrar un momento en pareja. Hay múltiples para qué, ¿cierto? La solución debe ser pertinente, o sea, no solamente nos debemos enfocar en el plato de comida, sino que la experiencia que el mesero les dé a nuestros comensales sea la mejor, que el sitio sea tan agradable que la gente quiera estar allí, ¿cierto? Y departir, lo que se sientan cómodos, y que el servicio a la mesa sea tan rápido y tan eficiente y en tan buena calidad que el cliente quiera volver. O sea, que ahí el cliente no solamente está pagándome por un plato de comida, el cliente me está pagando por un conjunto de cosas que yo estoy dándole, ¿cierto? Ayer hablaba con una empresaria, me decía, Edgar, ¿y yo cómo puedo aplicar eso si yo tengo un mini mercado? La pregunta que le hice era, ¿cuántas personas recibe usted en su mini mercado al día? Más de 100. Ok, y muchos de esos van todos los días. Sí, claro, hay mucha gente que va todos los días. Perfecto, ¿y usted qué sabe de ellos? Mínimo sabe cuál es la fecha de cumpleaños. Ah, no, señor. ¿Y usted ya ha hecho un análisis, por ejemplo, de cuáles son los productos que más compran para usted de pronto hacer cosas puntuales para ellos? Ah, no, señor. Entonces, esto lo que supone es ver la venta como un todo. Nos, vuelvo y digo, no es solamente el proceso de interacción y de intercambio monetario. Espero que vamos comprendiendo hasta acá, pues, lo que les he querido mostrar. Entonces, entendiendo esto, existe un modelo para conectar con los clientes. Y ese modelo para conectar está basado en estos 4 puntos. Lo primero es que yo tengo que estudiar muy bien a mi cliente, entender muy bien a mi cliente, esa problemática que tiene. Yo tengo que detectar muy bien esa necesidad, ese problema, esa falencia, esa carencia, para adaptar mi discurso, para adaptar la solución a esto que yo ya detecté y para que de esta manera se pueda concretar muchísimo mejor. Entonces, el modelo para conectar es, yo estudio, detecto, adapto, concreto. Ese es el modelo para conectar. Y ese modelo lo que me permite a mí es entender que es que yo tengo que conectar y es activar emociones. La segmentación de mercados tradicional, de mis segmentos son hombres y mujeres de 25 a 45 años, de estrato económico 2, en la ciudad de Itagüí o en Sabaneta, no funciona tanto. Porque es que para lograr vínculos, los vínculos se logran es con emociones, conectando con emociones. Imagínense esta señora del mini mercado, ¿cierto? Que tenga un cliente recurrente y que a ese cliente por medio de un email, por medio de un texto, le llegue el día de su cumpleaños, Supermercados Doña Marujita se hace presente para ti en esta fecha tan especial. Feliz cumpleaños, gracias por ser nuestra clienta. Es que tampoco es que tenemos que regalarles un mercado, pero sí son esos pequeños detalles que empiezan a conectar con los clientes. En algunas experiencias comerciales que he tenido, dentro de las políticas que teníamos comercialmente, les decía a mi equipo comercial que teníamos que tener objetivos de visita para ir a tomar tinto y para conectar. Y que habían visitas que tenían que ser rápidas como para dejar sorpresa. Entonces muchos de los ejecutivos lo que hacíamos era que les dábamos, no sé, un presupuesto que tampoco era tan grande para chocolates, bueno, cositas. Y el objetivo de la visita era que pasaran por donde el cliente y que el discurso era más o menos acá. Hola Carlos, ¿cómo está? No, nada, ve, pasaba por acá y me acordé de vos. Vine a traerte esta galletica. Hermano, dale, cualquier cosita que necesites, sabes que ahí estoy. Tan. Y la idea era irse de una, o sea, de una, ¿cierto? En ese momento, oh sorpresa, cuando hacíamos eso, muchos de esos vendedores, muchos de esos clientes lo que hacían, vení, ya, vení que ya me acordé, necesito esto. Ojo, no eran visitas que fueran enfocadas a la venta, eran para conectar, para activar emociones, a fin que éramos reconocidos en las ciudades donde íbamos como el distribuidor de los chocolates ricos. Así éramos reconocidos en las fuerzas de ventas. Entonces, a veces nos quedamos pensando solamente como en lo cuadriculado, pero hay cosas muy sencillas y digamos que para conectar
pues tampoco es que se necesiten grandes presupuestos, se necesita un poco como de querer hacerlo y de querer conectar de esta manera. Para conectar existen mensajes y la forma en que yo me expreso para comunicar lo que quiero, pues debe de vincular cierto poder y debe de vincular, digamos que la forma en que expresamos las cosas también tienen que tener coherente con lo que estamos hablando. Y en la venta es fundamental que nosotros podamos desde la conversación, desde la forma que nos expresamos con nuestros clientes, podernos conectar con ellos. Les voy a mostrar un video y un ejemplo de esto. No sé si hasta acá tenemos alguna pregunta, alguna duda antes de colocar el video. Edgar, no tenemos ninguna. Te recordamos entonces, como lo dijimos al principio, que los invitamos a que participen en la plataforma. Ahí está el panel de preguntas. A medida que se les vayan ocurriendo, nos las pueden ir colocando ahí, que yo me cargo entonces de irlas pasando a Edgar. Listo. Entonces, voy a colocar aquí el videito. Vamos a hacer algo. Les pido que traten de colocar ustedes el mayor audio que puedan. El sonido del video está un poquito bajo. Entonces vamos a tratar como de conectarnos ahí con lo que dice el video. ¿Listo? Enviaste una carta a mi compañía hace unas semanas para pedir información sobre acciones de mucho potencial de crecimiento y de muy bajo riesgo. ¿Lo recuerdas? La razón de mi llamada es que algo me llamó la atención. Especialmente lo que he visto en los últimos 6 meses. Si tienes un minuto, me gustaría compartir ese movimiento. El nombre de la compañía es Aerotime International. Es una empresa innovadora de alta tecnología en la zona rural del país que espera la inminente aprobación de una patente para radares de detección de nueva generación que tienen usos tanto militares así como civiles. Ahora, en este momento, el intercambio de acciones en el mercado extrabursátil es de 10 centavos. Y por cierto, nuestros analistas indican que podría subir mucho más. Tus ganancias por una inversión de $6,000 podrían ser de hasta $60,000. Exacto, podrías pagar tu propiedad. Yo le puedo prometer que aún en este mercado, pues que nunca le pido a mis clientes que me juzguen por mis éxitos, sino que me juzguen por mis fracasos. Porque son pocos. En el caso de Aerotime, basados en todos los factores técnicos, creo que le pegarías al tope. 4,000 serían 40,000. Déjame cerrar esa punta de mi secretaria se va a meter contigo para confirmar la cifra exacta. ¿Suena bien? Bien. Oye, yo, gracias por tu voto de confianza. Bueno, aquí les explico un poco. Hay que analizar varias cosas. Desde la venta es muy importante el tema de la ética. No quiero entrar con el tema de la ética que se ve en el video. Lo que quiero es a la forma en la que él comunica con ese poder el mensaje para el cliente. Hay un componente fundamental que no podemos pasar y es el tema de no ser éticos en nuestra venta, ¿cierto? Lo que me quiero quedar con este mensaje o con este video que les quise mostrar es en la forma en que este tipo, el lobo de Wall Street, expresa por teléfono, ¿cierto? Esto. En algún momento en una empresa nosotros vendíamos paquetes turísticos y eran programas turísticos donde el ticket más o menos o un paquete podría estar valiendo 35, 45, 50 millones de pesos por persona. Nuestro cliente era el 1 en 4,000. O sea, esa era nuestra segmentación. El 80% de las ventas se hacían telefónicamente. No teníamos ventas, digamos que la agencia no estaba abierta al público, ¿cierto? Pero lo que sí habíamos hecho muy bien era tener sesiones de grupo y conocer muy bien a nuestros clientes. Y conociendo muy bien a nuestros clientes, nosotros teníamos un CRM. Un CRM es un software que ayuda a administrar las relaciones con el cliente. Y hay de ellos versiones gratuitas, muchas en el mercado. Y en ese software
nosotros teníamos la información importante y relevante de nuestros clientes. Información, porque para ellos era muy importante el tema de interacción. Entonces, para nosotros hacer esas ventas, el perfil de nuestro vendedor tenía que ser un vendedor muy cálido. Eso tenía que ser un vendedor muy cálido con una capacidad de empatía muy grande, ¿cierto? Para hacer esa venta telefónica. Y lo que hacíamos muchas veces en el teléfono era conectarnos de las cosas que para el cliente eran relevantes. La gran mayoría de los clientes eran pensionados, ¿cierto? Personas solteras, viudos, separados, personas ya adultas, ¿cierto? Que buscaban era ya conocer el mundo y querían era viajar. Pero para ellos era muy importante el tema de socializar, de conectarse. Y eso lo hacíamos desde la venta. Entonces en la venta era muy normal, o en los procesos de interacción con los clientes, era muy normal, nosotros teníamos campañas solamente para llamar a saludar a nuestros clientes, para saber cómo estaban en su cotidianidad, en su vida. Entonces era muy normal que llamáramos a doña Esperanza a decirle, doña Esperanza, cuénteme cómo está usted del dolor, del problema de cadera que tiene. Para eso hacíamos llamadas a veces, para saber cómo estábamos, para engancharnos con ellos. Y de eso lo que se derivaba era que después llegaban las ventas. Entendamos que la venta es una consecuencia de las acciones ideales que usted hace. La venta es una consecuencia. Veo que por aquí hay una pregunta, creo que en el chat. Edgar, no hay una pregunta. Estaban hablando sobre el video que pusiste ahora, que no se escuchaba el audio, y Juliana Díaz sugiere que si podemos poner el nombre del video para verlo después. Claro, mira, ya les voy a compartir el no sé, ahí lo acabo de compartir. Listo. Entonces es importante tener presente esto. El mejor secreto de un vendedor es nunca parecer un vendedor. De hecho, desde el ejercicio profesional y particular, el mensaje que les decía a mis vendedores era que yo nunca los vea por ahí vendiendo, que nunca los vea vendiendo, que los vea es generando relaciones de largo plazo, vendiendo no. Necesito que generemos relaciones de largo plazo. Entonces el proceso, el tema es mal cuando salimos a vender. Y eso no es que no vamos enfocados al tema, es que deberíamos estar enfocados en generar valor, que a su vez se va a traducir en ventas. Eso es a lo que deberíamos de salir a vender. Porque vender sin vender es el arte de la seducción, ¿cierto? Y esa seducción, ¿cierto? Es de entender, de comprender, de adecuar todo lo que tenemos dentro de las capacidades que tenemos para poder satisfacer de manera relevante y superior las necesidades y las falencias y dolencias que tiene nuestro cliente. Porque el proceso de compra generalmente es 20% racional y 80% emocional. Y esa racionalidad yo la puedo, el bloqueo racional, yo lo puedo aumentar cuando le involucro emocionalidad. Pero ojo, y quiero que me entiendan bien, la emocionalidad no es que parezcamos unos payasitos hablando. La emocionalidad se puede dar desde la estructura también, ¿cierto? De decir las palabras claves en el momento adecuado, pero sobre todo desde la pertinencia y desde siempre hablándole al dolor, a la necesidad que tiene el cliente. Y eso lo vamos a ver en una técnica que les voy a mostrar antes. Del 100% de todo lo que comunicamos, el 55% lo hacemos con la expresión del cuerpo. Es muy importante cómo nos movemos, cómo gesticulamos, ¿cierto? Cómo acentuamos las palabras en algunas, o nuestras forma de expresión en algunas palabras que son claves, donde queremos que el cliente las tenga muy claras, ¿cierto? El 30% es el tono de la voz con que yo hablo y el 7% con las palabras que decimos. Entonces, el juego de comunicar, el juego de vender es un proceso de comunicación donde todo comparte, donde todo vende. Por eso es tan importante lo que yo les decía ahorita, el perfil del vendedor, ¿cierto? Y dentro del marketing hay una P que se llama physical evidence o evidencias físicas,
Y una evidencia física de una empresa es el vendedor, ¿cierto? Y ese vendedor, la forma en la que él se expresa, su comportamiento, su presencia física, no quiere decir que tengamos que contratar vendedores, modelos. No, pero que sean personas que estén acordes, ¿cierto? A lo que la empresa quiere, ¿cierto? Y que respeten desde esa presencia incluso al cliente. Nosotros como vendedores siempre estamos en una cuerda floja y esa cuerda floja se llama la confianza y esa confianza el cliente es el que la sostiene, pero nosotros somos las que nos vamos llenando y gestionando esa cuerdita. Nosotros somos los que vamos haciendo que esa cuerda se vaya engrosando y que se vaya siendo un poco más fuerte. Esa confianza la logramos, es por ejemplo, por medio de preguntas, por medio de entender y por medio de conectarnos por fuera del producto, o sea, generando valor. La venta, para los que somos vendedores, la venta empieza en la mente, en la intencionalidad con la que yo salgo. La pregunta que les diría hoy, ustedes hoy, ¿qué fue lo primero que se les vino a la mente el día de hoy? Qué pereza, está haciendo frío, qué pereza, otro día más, estoy mamado, tengo mucho trabajo, ¿qué tengo? ¿Cuáles fueron las primeras palabras que les llegaron a su cabeza? Y eso es súper importante para el vendedor, porque es que, ojo, cuando somos vendedores, nuestro trabajo es convertir los no en sí. Entonces, de entrada, tenemos que saber que nosotros lo que vamos es a abrir las puertas, a abrir las posibilidades. Eso es lo que hay. Por eso se habla de esa capacidad de resistencia, ¿cierto? De esa tolerancia, incluso a una definición que dan por ahí que es la frustración. Es porque el vendedor de entrada ya tiene un no, pero nosotros lo que tenemos que trabajar es en convertir el sí. Entonces, desde que te levantas, ¿cuál es la intencionalidad con la que manejas esa cabeza? Estamos diciendo, por ejemplo, eso está muy duro, las ventas son muy malas, los clientes son muy chichipatos, la gente no paga, la gente cobra barato. Esa intencionalidad va formando la forma en que tú te vas expresando y la gente lo percibe y lo siente. Entonces, qué importante es que ustedes entiendan esta frase. La venta empieza en la mente, en la intencionalidad. ¿Cuál es la intención en la que le estás poniendo las cosas? Porque posiblemente te hablen de estrategias, te den ideas, pero si tú no tienes convicción en eso, pues seguramente no va a pasar nada. Porque la mente tiene 4 características y es importante. Es lineal. Como usted le hable, ella funciona. Si le hablamos desde el miedo, ella va a funcionar con miedo. Si le hablamos desde ese reto, desde esa capacidad de superación, seguramente que nuestra mente nos va a apoyar y nos va a lograr llevar hacia allá. Esa mente no tiene sentido del humor. Seamos serios, no tratemos de sabotearla, ¿cierto? Uno es chistoso eso en algunos momentos con amigos, pero con nuestra mente no se juega, ¿cierto? La mente de nosotros es como un niño, todo lo graba. Y si estamos repitiendo constantemente cosas negativas, eso va haciendo eco en nosotros. Y eso mismo se va expresando en la forma en que empezamos a interactuar. Y ¿saben algo? Es mágico porque la gente lo percibe. Eso se percibe. Y quiero que ustedes sean conscientes si a veces se le ve el desánimo a las personas a veces, ¿cierto? Y eso es importante, la pereza. Cuando yo no ejercito la mente, ¿cierto? Pues si yo no la muevo, si no la ejercito, a ella le da pereza y se vuelve una mente perezosita. Entonces, importante que si queremos trascender, miremos de qué estamos alimentando nuestra mente. ¿Estamos alimentando la de la Rosa de Guadalupe? ¿O le estamos metiendo cosas que tengan que ver con nuestro crecimiento personal, espiritual, de negocio, adquiriendo nuevo conocimiento? Eso es importante porque tenemos que evolucionar y la evolución se logra desde allí. Y ese vendedor debe estar conectado con esa evolución. No quiere decir que es que no podamos estar tristes, sí, somos seres humanos. No podemos estar, sí, claro que podemos estar aburridos. Nos da pereza, claro que nos puede dar pereza, ¿cierto? ¿Podemos sentir frustración? Sí que podemos sentir frustración. El tema es no quedarnos en ese sentimiento y saber que tenemos la posibilidad de salir a lograr otras cosas. Desde el proceso comercial funcionamos en estas tres formas. Aquí estamos representando, en este iceberg, estamos representando al cliente. Generalmente, como empresa,
lo que conocemos de nuestros clientes es esto. Y donde está la magia de nuestros clientes es acá, ¿cierto? Entonces, generalmente en el supermercado, cuando el señor entra o la señora entra, lo único que conocemos es que se llama Pedro Marcos, punto, no, escasamente la cédula, ya, no sabemos nada más. Pero no sabemos, por ejemplo, a él qué es lo que lo mueve, qué es lo que lo motiva, qué cosas le generan rechazo, por ejemplo, en negocios como los que nosotros tenemos, en las interacciones con empresas como la nuestra. No nos damos a la tarea de entender eso. Todas las personas tienen necesidades. El mercadeo no crea necesidades. Las necesidades ya cada uno de nosotros las tenemos. El mercadeo lo que hace es que para las necesidades que tienen los clientes, ¿cierto? Lograr que se despierten unos deseos y hacer de que las personas nos elijan como su satisfactor. Vamos a suponer una necesidad básica, comer. Entonces, nada, tengo hambre. Es una necesidad del cuerpo, es básica, ¿cierto? Deseo, yo puedo desear comer un pan de queso, una empanada, una hamburguesa, yo puedo desear para calmar el hambre muchas cosas. El satisfactor, deseo comerme, no sé, una empanada del negocio X. Allí ya vino el juego, ¿cierto? En que esa marca se engancha conmigo por X motivo. Así es que los clientes compran, ¿cierto? Cuando yo tengo conciencia de lo que quiere mi cliente, hay una palabra que se llaman los insights. Los insights son las verdades ocultas que tiene la gente, lo que logra movilizar al cliente para lograr preferencias por una opción o por otra, ¿cierto? Y esto se logra cuando de manera consciente, en cada interacción con el cliente, yo tomo nota, ¿cierto?, sobre las cosas que son relevantes para ellos, pero lo aplico para darle valor en los procesos que genero con él. Muchas personas no solucionan problemas porque internamente tienen el problema. Es decir, para ellos vender es un problema porque internamente no están vendidos. Gran parte de los problemas de ventas en las organizaciones están dentro de la organización, ni siquiera están en el mercado. Gran parte del problema está en que las personas no creen posiblemente en el producto, ¿cierto? No tienen certeza de lo que están vendiendo, de su argumento, de lo que están hablando. Y entonces allí posiblemente está el problema. Dentro de los equipos comerciales, créanme que gran parte del problema de las ventas surge en el equipo comercial, porque de entrada creen y perciben que su producto es costoso y que el producto no es acorde al mercado, porque no creen en el producto, porque no tienen los argumentos, porque no conocen sus beneficios. Y cuando eso desde entrada no lo tenemos claro, va a ser mucho más difícil ir a convencer a un cliente de ese argumento que yo le estoy dando. Entonces, lo primero que yo tendría que hacer sería trabajar en el interior de la organización, en el interior de cada uno de los colaboradores, para hacer de que la marca empresa esté en la mente de ellos. Es que no podríamos pretender decirle a un vendedor, vaya y cumple su presupuesto de venta, cuando nosotros, por ejemplo, no nos ocupamos de que ese colaborador, vendedor, se sienta feliz en nuestra empresa. Qué importante eso. Aplica para los negocios de cualquier tipo y de cualquier nivel. Qué importante es que comprendamos que las ventas se empiezan a ejecutar desde el interior de la organización, haciendo que el primer cliente que tiene que estar feliz es el cliente interno, no es ni siquiera el cliente externo. ¿Cómo podemos pedirle a una persona que genere buen servicio al cliente cuando internamente a ese colaborador lo maltratamos, lo tratamos mal, no lo comprendemos como ser humano? Entonces, el primer producto que tenemos que salir a vender es la empresa. Es la empresa. Por eso les hablo de que es que el proceso de venta empieza adentro de la organización. Por eso les hablo del perfil, por ejemplo, de las personas que hacen parte de la organización. Para que ustedes comprendan esto, les quiero colocar este otro video que les va a hablar de eso. Esta es una empresa antioqueña que nos habla de este concepto. El centro son las personas, el interior se logran las cosas. Es una empresa
que no lleva tantos años en el mercado. Creo que salió en 2006, 2007, nació esta empresa. Espero dejarlo. Este es el caso de Matelsa. Esta empresa queda cerca como a media cuadra antes del Hospital General. ¿Qué diferencia a las personas que trabajamos en Matelsa? Lo primero es que más que una empresa nos comportamos como una comunidad. Y lo que nos diferencia es que todos tenemos mentalidad de atletas, es decir, estamos enfocados en ser la mejor versión de nosotros mismos todos los días. Una mala persona nunca podrá ser un buen profesional y estamos convencidos que esa es la clave de nuestro éxito. Es decir, el director general que en estos momentos esté enfocado en los estados financieros y no en su gente, el medio ambiente y el mercado, está en el paradigma equivocado. Nosotros somos una empresa millennial en la que el promedio de edad es de 26 años y en la que las personas tienen un nivel de enfoque y concentración que solo se logra cuando todos tenemos el mismo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Ser una comunidad dedicada al disfrute y respeto de la vida. Y nuestro hobby es hacer la mejor ropa del mundo. Nuestro principal objetivo en el área de gestión humana es reunir y potencializar a los mejores. Lo hacemos a través de un equipo de coaches que nosotros los llamamos guías. Esto significa gestores de equipo de alto rendimiento. La única forma que hemos encontrado para formar los equipos de alto rendimiento es a través de 5 pilares fundamentales: la alimentación, el conocimiento, el deporte, el ocio y la socialización. Para nosotros en Matelsa, el pilar más importante es la alimentación, porque las emociones, la concentración y la agilidad mental dependen directamente de lo que le metas a tu cuerpo. Por eso tenemos un equipo de 25 personas enfocados en nuestra alimentación. Por eso cultivamos algunos de nuestros alimentos en esta sede. Y por eso tenemos un restaurante que está a la altura de nuestra comida. Esta filosofía nos toca a todos en Matelsa y es la base de 3 elementos fundamentales, que son nuestros equipos, nuestra estructura y nuestra estrategia. Nuestros técnicos en las áreas de producción trabajan 40 horas semanales, que es el mismo horario que se maneja en Europa. Eso nos exige ser mucho más productivos en el día a día. Un ejemplo bacano de esto es ver cómo llevamos del 45% al 90% de productividad una planta que compramos, trabajando 20% menos tiempo semanal y con salarios un 50% más altos. No es filantropía, es ingeniería. Finalmente, lo cierto es que Matelsa es una chimba. Las personas que trabajan acá saben que el reto es grande y que el tema no es solo profesional, sino también humano. Es una película que no es para todo el mundo. Ojalá más empresas se montaran el cuento de que con calidad de vida la gente puede generar más trabajando menos. Ojalá entendieran que el bien propio solo se encuentra a través del bien común. Eso es un ejemplo de que el éxito de una organización está fundamentada en las personas. Y vuelvo y me refiero a una frase que les dije ahora. Son las personas el elemento diferencial para alcanzar una ventaja competitiva. La pregunta que los invitaría a todos es a que, ¿qué tan conscientes son del equipo de trabajo que tienen? ¿Qué tan conscientes son ustedes como empresarios de gestionar el talento humano que tienen? Y la pregunta es, ¿el talento humano que tenemos es el adecuado para lograr avanzar en el mercado en el que estamos, para asumir los retos en el que estamos? Importante que nos vamos preguntando en eso. Y eso es un pensamiento que tenemos que tener, no importa si tenemos 5 millones de ventas, 10 millones, 20, 30 millones de pesos. El limitante del tamaño de la empresa hoy no nos puede limitar y no nos puede anclar. No importa si tus ventas hoy no son millonarias, pero que tu pensamiento esté como una empresa de ese nivel, porque es que el tema es de procesos, pero tenemos que tener conciencia, porque esa conciencia nos lleva a empezar a tomar acciones. El problema es cuando sabemos que existen formas y nos quedamos esperando que sea la Rosa de Guadalupe la que vente y nos traiga la solución. Importante eso. ¿Por qué los clientes te abandonan? ¿Por qué los clientes se van? Posiblemente por el trato recibido. Eso tiene mucho que ver con lo que estábamos viendo anteriormente. ¿Cómo queremos que nuestro personal dé un muy buen servicio, por ejemplo? Cuando, por ejemplo, la persona que está atendiendo tu restaurante recibe maltrato allí, no hay un clima laboral adecuado. ¿Cómo podemos
pedirle a un vendedor que cumpla su presupuesto cuando posiblemente el lunes ya llegue pensando con ansias locas de que llegue el viernes paíse? Entonces es importante. El 68% de los clientes nos abandonan por el trato recibido y a veces, como es adentro, se expresa afuera. 14% porque los clientes están insatisfechos con la oferta que le estamos haciendo, o sea, no es adecuada. El 9% porque hacen negocios con la competencia. El 5% porque buscan alternativas. El 3% porque se mudan a otra ciudad y el 1% porque se mueren. ¿Qué tan importante el tema del trato? Eso tiene que ver con la experiencia al cliente, ni siquiera es servicio al cliente, es experiencia al cliente. Cuando hablamos de los clientes, hablamos de 4 procesos, ¿cierto? De retener, de recuperar, de atraer y de fidelizar. Yo debería enfocarme en las estrategias, ¿cierto? En fidelizar a mi cliente actual, en enfocar todo lo que esté a mi alcance para que el cliente que ya lo tengo, ¿cierto? Se quede conmigo, para no tener que salir a recuperar clientes, porque es que recuperar un cliente es demasiado costoso. Porque cuando doy mal servicio, la estrategia sería retener. Y retener es una palabra fuerte porque usted debe retener a costa de dar cosas que posiblemente no está en condiciones de dar. Usted cuando retiene es porque alguien se quiere ir, porque usted no le dio lo mejor y él se quiere ir. Entonces ahí sí usted sí reacciona para que no se vaya. Y el otro concepto es atraer. Estos serían clientes nuevos. La pregunta sería, hoy tus ventas, ¿cómo se están gestionando? Están muy seguramente, muchas empresas están enfocados en atraer clientes nuevos, pero no nos ocupa, y eso es importante. Sí, es muy importante crecer en clientes nuevos, pero también es muy importante en cómo hacer para que el cliente que ya me compró, que ya me conoció, que ya está conmigo, se quede conmigo. Porque si usted no trabaja aquí, está supeditado siempre a crecer con nuevos clientes y esto es lo más duro que hay. Aquí es donde más duro está. Y recuperar clientes sí que es duro, sí que es costoso. Y de pronto para retener los clientes tenemos que dar cosas que posiblemente no estemos en condiciones de dar en nuestras empresas. El vendedor consultivo tiene estas 4 características. El vendedor consultivo conoce y es un experto en producto, tiene grandes conocimientos del mercado, tiene gran conocimiento de sus clientes y tiene una gestión de venta activa, o sea, una gestión de venta con cadencia. No es un vendedor intermitente, que hoy prospecta, mañana no, que hoy sale a visitar, mañana no. El vendedor consultivo, el vendedor profesional, está todo el tiempo y es constante, es con disciplina. Sabe muchísimo de su producto, pero sabe muchísimo de las necesidades y conoce muy bien las particularidades del mercado. Y dentro de ese mercado están sus clientes y sabe perfectamente el mercado. Hace poco me reunía con un vendedor y le pregunté, ¿cuál es la empresa a la que tú más le vendes? ¿Cuáles son los clientes más importantes para ti? Y me dijo 2 clientes. ¿Cuánto te hacen ellos de presupuesto? Esos 2 clientes, entre los 2, le hacían el 80% del presupuesto. ¿Con quién interactúas en ellos? Empezó a dudar. No recordaba el nombre de la persona con la que se relacionaba allí. Primer fallo. Segundo, dije, al menos la fecha de cumpleaños de esos 2 clientes. No. ¿Qué más sabes de ellos? No. ¿Te acuerdas del correo electrónico de ellos? No. ¿Sabes cuáles son los motivadores de ellos? ¿Por qué te compran? No, no lo sé. Entonces, de esa manera, ¿cómo podemos pretender crecer en un negocio si lo que conocemos de nuestros clientes es nada? Si lo único que vamos a donde nuestros clientes es a recibir pedidos. Somos tomapedidos. Importante tener presente eso. Hay 8 pasos para determinar esa venta moderna. Lo primero es que tenemos que tener esa motivación. Esa motivación no puede depender de terceros. Esa motivación se da desde la convicción, desde lo que nosotros somos, ¿cierto? Tenemos que estar en esa motivación. Tenemos que ser exploradores y es de explorar nuevas alternativas, nuevos mercados, nuevas formas de conquistar al cliente actual, por ejemplo. De tener una capacidad de empatía, de generar conexiones con las personas, de observar las cosas
que aparentemente no son obvias y poder allí encontrar elementos que nos sirvan incluso para amplificar ese deseo, esa necesidad que tiene el cliente. En la venta moderna tenemos que ser conectores, tenemos que ser medios de solución, tenemos que tener una gran capacidad de negociar y de fidelizar a nuestros clientes. Existen unas tipologías de clientes y unas tipologías de vendedores. Vamos a ver estas 4 tipologías. Hay unos clientes y unos vendedores dominantes afectuosos. Hay unos clientes y vendedores dominante hostil, clientes y vendedores sumisos afectuosos, clientes y vendedores sumisos hostiles. Vamos a llevar esto a una tabla, ¿cierto? El vendedor, aquí está el vendedor y a este lado está el cliente. El vendedor dominante afectuoso es un vendedor que es dominante porque cumple estas 4 características. Es experto en producto, conoce el mercado, conoce sus clientes y tiene una gestión activa. Ese es el vendedor dominante afectuoso, que domina desde el conocimiento, desde su gestión de ventas, desde la capacidad de argumentar. Y es afectuoso porque tiene una gran capacidad de generar engagement, de engancharse con las personas, de ser empático con las personas. Ese vendedor, con un cliente dominante afectuoso, con un cliente sumiso afectuoso, con un cliente dominante hostil y con un cliente sumiso hostil, tiene muy buenos resultados con todos, porque tiene capacidad de negociación, de argumentación, porque conoce, pero también conecta con las personas. Un vendedor sumiso, afectuoso, con el único que tiene buenos resultados es con un cliente sumiso, afectuoso, porque tiene las mismas condiciones. Ese cliente sumiso, afectuoso es muy buena gente, pero si el cliente le pide un descuento, una negociación, este tipo allí se bloquea y no hay más. Este cliente es el que gaguea cuando le tienen que hablar de precios, este vendedor, ¿cierto? Con un cliente dominante afectuoso los resultados no son muy buenos porque este cliente siempre va a manejar la venta. Con un cliente dominante hostil, acá los resultados van a ser muy malos porque este señor, además de que maneja muy bien el producto, de que maneja muy bien los argumentos, puede ser un cliente hostil desde el trato también. Y con un cliente sumiso hostil, también los resultados no son buenos. El vendedor dominante hostil, con un cliente dominante afectuoso, los resultados son promedios. No avanza más, es porque es hostil y es ese vendedor que cree que se las sabe todas y que no le importa el relacionamiento. Y que es, yo llevo 15 años vendiendo, 25 años vendiendo, usted no me tiene que enseñar. Mis clientes me compran. Ese es ese vendedor. Entonces, con un cliente dominante afectuoso, los resultados no son tan buenos. Los mejores resultados los obtiene con un cliente sumiso afectuoso. ¿Por qué? Porque él desde la dominancia casi que doblega a este cliente. El cliente incluso hasta le puede dar miedo. El vendedor sumiso hostil, los mejores resultados los obtiene con un sumiso afectuoso. Pero son resultados que no son, digamos que los más grandes tampoco. Con un cliente dominante, afectuoso, rara vez consigue una venta, ¿cierto? Y son nulos los resultados con un cliente dominante hostil. Entonces, la característica de un buen vendedor, que sea dominante, no es de la dominancia de esa que es hostil, esa dominancia con argumentos, con conocimiento, con capacidad de negociación, con la capacidad de decirle a un cliente no, pero con justificación y con argumentos, con la capacidad de entender y de engancharse como persona, ¿cierto? De ser empático con la persona. Y ser empático con la persona no significa que tengamos que estar abrazando a todo el mundo. Significa entender y ponernos en los zapatos, pero eso sí, mantener nuestro lugar. Ese es el perfil de vendedor al que deberíamos de aplicar o el que deberíamos contemplar para crecer. De esto se trata de ser genuino y digamos que no ponernos máscaras. Y ser genuino es ser transparentes de cómo nos comportamos. Esta frase, la vida es demasiado hermosa y corta como para vivirla sin mostrar los genuinos que hay en ti. Les voy a compartir ahorita este video que habla de un pediatra que le habla a unos bebés recién nacidos. Eso es una muestra de ser genuinos.
Antes de ser profesionales debemos de ser personas. Antes de ser empresarios debemos ser personas. Antes de ser vendedor nos tenemos que conectar y entender que hay una persona detrás con unas necesidades, con unas problemáticas y que no podemos estar atropellando. Hay un embudo que quiero comentarles para generar valor y quiero que ustedes comprendan este embudo, que es el embudo para los procesos de venta. El primer paso es prospectar. Prospectar significa visualizar. Visualizar quiénes posiblemente son mis clientes, ¿cierto? Y yo puedo prospectar de manera online y puedo prospectar de manera offline. Online son todas las estrategias digitales. Offline es todo el tema presencial. Entonces el vendedor, una persona de ventas o la empresa debe tener prendidas las dos máquinas, ¿cierto? Atraer clientes desde una gestión estratégica digital, pero la presencialidad definitivamente siempre va a estar allí porque el nivel de entendimiento, de enganche que tenemos con los clientes es diferente. El otro proceso es investigar. ¿Qué sé yo de mi cliente? Ese interesado que llegó por una red social, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para entenderlo también? Para entender esa necesidad y no solamente por medio de un formulario. Y desde el contacto offline, sé que prospecté el fondo de empleados de no sé quién, de no sé dónde. Pero saber que dentro del fondo de empleados, la persona con la que yo interactúo es con el gerente. ¿Qué sé de ese fondo de empleados? ¿Qué sé de esa persona? Cuando yo tengo estos dos procesos de oferta e investigación, es mucho más fácil abrir las puertas para presentar propuestas o para abrir negociaciones. Aquí es donde se tendría que centrar muy bien el vendedor, dominante en presentar unas ofertas oportunas, claras y que correspondan a una necesidad que yo investigué acá, que me permitan concretar muy buenas ventas. El otro, después cuando recibimos el pago, se da otra fase en el proceso de ventas y es cómo ejecuto yo, o sea, cómo estoy entregando esa oferta, esa propuesta de servicio que le ofrecí a mis clientes. Le estoy entregando en el tiempo adecuado, le estoy entregando en las condiciones adecuadas, ¿cierto? ¿Cómo le estoy haciendo seguimiento? Y yo el seguimiento lo puedo hacer a las negociaciones que tenga abiertas y yo puedo hacer seguimiento a mis clientes actuales, por ejemplo, ¿cierto? Puedo hacer seguimiento a los que fueron clientes, a aquellos que fueron clientes. ¿Y qué tengo yo desde las acciones de fidelización? ¿Qué estoy haciendo para esta gente que ya me compró de hacer que se queden conmigo? Es un embudo que me gustaría que ustedes consideraran y que ustedes piensen cuáles de estos puntos ustedes tienen claramente y están gestionando de manera clara en sus negocios para hacer y gestionar las ventas, porque las ventas están en el antes, durante y el después. Aquí marcamos ese proceso, antes, durante y después. Para ir finalizando, les voy a mostrar, y de esto les va a quedar una herramienta, y es el método SPIN. Y es un método para construir confianza, pero para construir confianza basado en preguntas. Y es básicamente lo que hacen los médicos cuando nosotros vamos a una cita. En una cita, ¿quién es el que habla? Generalmente el paciente. ¿Quién pregunta? El médico. Y el experto es el médico, ¿cierto? Pero el médico, por medio de preguntas, lo que hace es conectarnos con esos dolores que nosotros le estamos diciendo, esos síntomas. Es la misma metodología basada, y el método se llama el método SPIN. El método SPIN responde a esto. Hay unas preguntas de situación, hay unas preguntas problema, hay unas preguntas de la implicación que tiene el problema y hay unas preguntas para resolver esa necesidad que tiene el cliente. Eso lo podemos hacer de la siguiente manera. Lo recomendado, o les recomiendo que después de esta explicación ustedes puedan pensar en construir una especie como de herramienta que les permita tener un back de preguntas, de situación para hacer al producto o servicio que ustedes ofrecen, ¿cierto? Cuando tenga un cliente, ¿cuáles serían las preguntas de situación que yo les voy a hacer? Aquí les voy a colocar unos ejemplos. ¿Cuáles serían las preguntas de problema que yo les puedo hacer? Y eso no es para que el vendedor salga y lo recite como un poema. Simplemente sirven como herramientas para que el vendedor las conozca y que de manera muy
lleva a su forma de expresión, las empiece a tener, pero son herramientas de trabajo que tenemos que darle a nuestro equipo comercial, o que si el equipo comercial es usted como empresario, pues las tenga y que las construya. Hay una cosa importante y es reconocer que las necesidades tienen unas categorías. Hay unas necesidades que están implícitas y otras que están explícitas. Las implícitas son esas declaraciones vagas, ¿cierto? Es una necesidad que no está claramente identificada y que yo necesito descubrir. Y las explícitas, evidentemente, ya es cuando hay una problemática que es muy evidente, ¿cierto? Nuestro deber es encontrarlas. Las preguntas de situación, entonces, son las que nos van a hacer recolectar datos y los hechos y que están relacionados con una situación actual. Aquí les voy a colocar algunos ejemplos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el presupuesto? ¿Cuál es su presupuesto? Es una situación, dependiendo del contexto donde nos movamos. ¿Para cuándo lo necesita? ¿Cuántos empleados tiene usted? ¿Cuánto tiempo tiene en su negocio? ¿Cuáles son sus objetivos de negocio? ¿Y cuál es su visión de negocio? Preguntas de situación para yo descubrir una situación particular que tiene mi cliente o mi prospecto. Las preguntas de problema, entonces ellas nos ayudan a descubrir el dolor real que el cliente tiene con esa situación que me está argumentando. Entonces, ¿cuáles son las áreas en las que tiene dificultad? ¿Cierto? ¿Qué le gustaría mejorar de nuestro producto? ¿Qué obstáculos tiene en un área? ¿Qué le incomoda del servicio? ¿Por qué está disgustado? ¿Recuerda quién lo atendió? Entonces, si tenemos un problema de servicio, es importante ese tipo de preguntas. Vamos a mirar estas preguntas de implicación. Son las preguntas que nos llevan a entender la implicación que ese problema que nos relacionaron tiene en su negocio o en él, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto le afecta esa baja de eficiencia? ¿Este problema afecta a otros departamentos o solamente el departamento de producción, por ejemplo? ¿En qué se perjudica con ese retardo? ¿Qué pasa si no puedo abastecerlo a tiempo? ¿Y si le entrego el día jueves? ¿Le puedo entregar después de las 5? Esas son preguntas de implicación. Y las últimas preguntas serían preguntas de la necesidad que nos lleva de entender la necesidad y que nos ayuda a entender o a mejorar la negociación, ¿cierto? Y sería una ayuda para usted, sí, casi que estamos ayudando por medio de preguntas a que el cliente nos diga que está de acuerdo con la solución y a que el cliente sepa que nosotros le entendimos. Sería útil para usted enviarle una parte hoy y no sé, y otra parte el jueves. ¿Qué necesita para salir de ese apuro? Porque los clientes generalmente manifiestan situaciones. Entonces también es preguntarles y que ellos mismos nos den las soluciones. ¿Estaría interesado en obtener beneficios? ¿Le gustaría tenerlo ahora mismo? ¿Cómo quiere el empaque? Entonces el método SPIN es un método pertinente para que por medio de preguntas nosotros podamos conectarnos con el cliente. Es un método interesantísimo y la idea sería que ustedes puedan, bajo el método SPIN, hacer un banco de preguntas de situación, de problema, de implicación y de necesidad para que lo tengan y en ejercicios con sus equipos comerciales o usted mismo pueda tenerlas y empiece a aplicarlas en sus visitas. El mensaje que quiero darles al finalizar es, si quieres algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca has hecho. Es importante que pasemos del dicho al hecho. Espero que esta capacitación, los temas que hayamos abordado hayan sido de su interés y que hayamos podido generar valor. No sé si tenemos algún comentario acá. Edgar, no tenemos ningún comentario, entonces yo aprovecho para recordarles la información que les entregamos al inicio de la capacitación. Recuerden que esta actividad hace parte del programa de fortalecimiento microempresarial de la Cámara de Comercio para el año 2021. Posterior a esta capacitación, que tuvo una duración de 1 hora y media, ustedes tienen derecho a una asesoría individual de 1 hora, también de manera virtual, porque aún nos seguimos cuidando. Entonces, quienes no estén interesados en esta asesoría, por favor, me lo colocan en el panel de preguntas para no programarles la cita con el consultor y así poder ser más eficientes con el tiempo del programa.
Nosotros tenemos entre 8 o 10 días más o menos para estarnos llamando para agendar con ustedes la cita, ¿cierto? La cita virtual. Quienes entonces no lo manifiesten, pues nosotros asumimos que sí estén interesados y procedemos entonces a programarlos. Aquí en el chat les dejé la invitación a los próximos eventos de la semana entrante. La semana entrante vamos a estar el 7 de septiembre, vamos a estar hablando sobre vitrinismo, se venden experiencias. Y el 8 de septiembre vamos a estar hablando sobre cómo garantizar entregas exitosas y cómo aprender a implementar servicios a domicilio, que es un tema que hemos identificado que es de mucho interés para ustedes. Bueno, entonces, no siendo más, les agradecemos mucho el tiempo, el haberse regalado este espacio para pensar un tema tan fundamental para la empresa como es todo el tema comercial. Edgar, a ti muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y nos vemos entonces en los próximos temas. Muchísimas gracias, Tatiana. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Bueno, feliz día para todos. Chao. Chao.